Muy buenas noches, bienvenidos a todos los colegas presentes hoy en este webinar de la asociación. Tenemos nuevamente la fortuna de tener al doctor Beremín Sánchez Salazar. Era una extraordinaria persona y profesional en el área de la ortopedia y de la cirugía. El doctor Beremín es graduado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el año 2001. Estuvo en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la UNAM en México, internado y residencia. Ha desarrollado y dirigido más de 150 talleres de ortopedia teóricos y prácticos en México y en el extranjero. Es el creador de Ortopedia Veterinaria, un espacio para la difusión de ortopedia, miembro fundador de la Academia Mexicana de Ortopedia y Traumatología, coordinador de la Sala de Ortopedia y Traumatología del Congreso Veterinario de León desde el 2016 hasta la actualidad, y es conferencista nacional e internacional con foros en países en Norte, Centro y Suramérica, México, Ecuador, Panamá, Honduras, Guatemala, eh, Europa, San Petersburgo, Rusia, Asia, etcétera. O sea, una cantidad incontable de países. Por lo tanto, tenemos una persona con amplísima experiencia en el área de ortopedia que hoy nos va a conversar sobre el ligamento cruzado craneal y las formas de corregirlo. Bueno, doctor, un placer tenerlo nuevamente aquí. Bienvenido. Gracias por decirle que sí a este llamado nuevamente. Y bueno, no le quiero quitar más su tiempo. Y bueno, los micrófonos son suyos y la presentación también. Así que, Bueno, no, muchas gracias por la invitación de regreso. Eh, bueno, es un honor muy grande, ¿no? El poder compartir con el gremio veterinario que se encuentra en el exilio en Estados Unidos, ¿no? Paisanos. Y aquí tengo que comentarles, también están otro grupo de paisanos que estamos conectados, pero en la misma sala, ¿no? Porque estábamos en medio de un posgrado donde pues justamente estamos hablando de ortopedia y traumatología. Y bueno, muy amablemente se quisieron quedar a acompañarnos. Entonces, el foro está un poco más grande de lo que vemos en línea. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito del ligamento cruzado craneal. Eh, más que, más que definir cuáles son las técnicas para el tratamiento, se va a hacer mención en general de las técnicas para el tratamiento. No voy a definir cada una porque no nos daría tiempo. Y vamos a hacer dos paradas, ¿no? Una parada en TTA y una parada en TPLO. Y al final, pues vamos a hablar y a comentar conclusiones. De igual forma, el grupo que tenemos acá de colegas y amigos tengan la libertad de preguntar, de generar discusión, porque yo creo que se va a sumar mucho al foro. Bueno, primero que nada, la condición de la rotura del ligamento cruzado craneal, eh, pues data desde 1926, o sea, es una data digamos, de definición de la condición bastante larga, y es considerada la condición número uno de claudicación de miembro pélvico. Quiere decir que cuando veo a un paciente cojear del miembro pélvico, lo primero que yo tendría que pensar en cuanto a probabilidades que tenga roto el ligamento cruzado craneal. Y desde ese año a la fecha, pues han pasado muchas cosas. Han venido técnicas, eh, estamos hablando de que estamos por encima de las 100 técnicas para resolver la misma condición. Sin embargo, vamos a enfocarnos tal vez en lo que consideramos las dos más importantes, siendo una de ellas el gol estándar para el día de hoy, para el tratamiento. Cuando hablamos la vez pasada sobre el examen ortopédico, de alguna forma mencionamos las causas, pero vamos a resumir aquí, ¿no? En esta diapositiva las causas. La causa principal de la rotura de ligamento es una sinovitis crónica.
Una sinovitis, pues básicamente es un signo, ¿no? No podemos darlo como un diagnóstico. Es un proceso inflamatorio de la articulación, en este caso de la rodilla. Sin embargo, una de las razones aparentes, porque todavía no está tan definido, ¿no? Es un proceso inmunomediado que no se sabe por qué se activa, pero se han encontrado células eh, que fagocitaron bacterias que pudieron ser la causa que activaron ese proceso inmunomediado, ¿no? De hecho, existe una barrera, como existe la barrera hematoencefálica, existe una barrera hematoligamento. Y eso es interesante porque esas barreras están en los sitios delicados, ¿no? Como en el cerebro, para evitar que pasen ciertas sustancias. Pues en el ligamento también el organismo trata de cuidarlo mucho con esa barrera hematoligamento. Sin embargo, pues es común la condición, ¿no? Eh, una vez que se activa ese proceso inmunomediado, pues se da el proceso inflamatorio articular, que ya que se activa, pues se hace crónico, esto no tiene vuelta atrás. Hay inflamación del hueso subcondral y ya es un punto de no retorno. O sea, el proceso inflamatorio con cirugía, con la mejor cirugía que hagamos, no llega a detenerse. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Ya empieza todo el proceso o el círculo vicioso de la inflamación y el proceso degenerativo que no tiene retorno, ¿no? Salvo que se haga un reemplazo total articular, que es una opción. ¿Y cuáles son las características que podemos ver sobre el ligamento? Si hacemos cortes histológicos, se pueden ver pérdida de orientación de la fibra normal del ligamento, de la fibra de colágeno, patrón celular desorganizado, cambios de la matriz intersticial, infiltración de las células inflamatorias dentro del cuerpo del ligamento, pérdida de los fibroblastos del ligamento, que son las células que producen el colágeno, y finalmente se debilita y se rompe. La vez pasada mencioné que podría no estar siquiera roto, pero ya la condición estar presente. O sea, podemos tener la enfermedad del ligamento cruzado craneal. O sea, no deberíamos definirlo como rotura del ligamento cruzado craneal como tal, sino el término sería deficiencia del ligamento cruzado craneal, porque un paciente puede cojear por esta condición sin que el ligamento esté roto todavía, tan solo por la sinovitis. En un examen ortopédico, como ustedes bien, si estuvieron en la plática anterior, podemos hacer un examen ortopédico, detectar dolor y el ligamento no está roto, ¿sí? Sin embargo, ese paciente requiere cirugía, porque este es un punto de no retorno. Cuando ya se da el proceso de sinovitis y empieza a ver todas esas alteraciones histológicas sobre las fibras de colágeno, pues es un punto que tarde o temprano se va a romper, ¿no? Y no tiene ningún sentido el esperar para el tratamiento. Esto si llegamos a hacer un diagnóstico temprano, que sería lo ideal. Las pruebas que por default debemos seguir, ¿no? Hablamos de la prueba de cajón, esa que estamos viendo en ese momento es una prueba de cajón negativa. No voy a entrar en detalles porque creo que hablamos extensamente de esa prueba, de la sensibilidad, especificidad de la prueba. Es una prueba relativamente fácil de hacer, relativamente, pero si la hacemos con la técnica correcta. Aquí podemos ver a un paciente que sí tiene roto el ligamento y cómo se desplaza la tibia hacia adelante. Definitivamente el diagnóstico no requiere un estudio adicional para confirmación, ¿no? Sino que sobre la mesa nosotros podemos definir que este paciente requiere cirugía. Y la segunda prueba es la prueba de compresión tibial, que es una prueba dinámica. O sea, el perro cuando camina imita esta prueba, porque cuando el perro apoya el tarso y genera flexión del tarso, entonces, y si el ligamento está roto, la tibia se va a desplazar hacia adelante ante la inestabilidad de la ausencia o total o parcial del ligamento. Dentro de los tratamientos tenemos técnicas intracapsulares que empezaron desde 1952, como la técnica de Patsama, Saki Patsama, ¿no? La técnica de colgajos de la fascia lata, técnicas extracapsulares, 1970, osteotomías correctivas,
1984, siendo la TPLO y la CTWO las dos técnicas de osteotomías correctivas que nacieron en el 84, ¿no? Desde el 84 hay un parte de aguas en el tratamiento del ligamento cruzado. Aquí muestro algunas de las técnicas de osteotomías correctivas, ¿no? Básicamente enfocadas en nivelar el plato tibial, o sea, cambiar la angulación del plato tibial para que cambie la mecánica de la rodilla. En este caso, la CTWO es la que estamos viendo, ¿no? O la técnica en cuña, o TPLO en cuña, la osteotomía en cuña de Chevron, la osteotomía tibial en cuña intraarticular, PTIO, la triple osteotomía tibial TTO, que yo decía en esa época, o sea, cada vez la ponen más difícil, ¿no? Cada una de estas técnicas eran con una instrumentación distinta. Por lo tanto, fue una época bastante difícil para el cirujano porque no sabíamos qué hacer, ¿no? No sabíamos cuál era la mejor opción, porque había un momento de exploración de opciones que buscaban desde el punto de vista mecánico resolver la inestabilidad de la rodilla. La combinación de TPLO con CTWO, que en ese momento pues también era una de las más complicadas y que prácticamente 30 años después termina retomándose como una opción, sobre todo para esos casos de exceso del plato tibial o plato tibial excesivo, ¿no? La nivelación del plato tibial, que hoy día es el gold estándar para la solución de la deficiencia del ligamento cruzado, y la TTA, que en el 94 se desarrolla, si mal no recuerdo, en el 95, 90, más bien en el 94 se lanza al público europeo y americano y empieza a hacerse como técnica quirúrgica también, ¿no? Y bueno, el doctor Barkis Slocum, que yo creo que es uno de las mentes más brillantes de la ortopedia mundial, ¿no? De Estados Unidos y que desarrolla la TPLO, desarrolla la placa Slocum para TPLO, para triple osteotomía pélvica también, y es uno de los pioneros, ¿no? Del tratamiento de la condición más importante de la ortopedia, que es la ruptura del ligamento cruzado craneal. En el 2004, el doctor Slobodan Tepic y el doctor Pierre Montabon, ellos desarrollan la TTA, es una técnica, digamos que desarrollada en Suiza y que se acuñó rápidamente en Europa y yo me atrevo a decir en Latinoamérica. En Estados Unidos tuvo indicios o inicios un poco lentos y después pues se redujo mucho este tipo de cirugía donde retomó fuerza la TPLO. Y esta técnica de TTA surge de una técnica de humanos que se llama técnica de Maques, una técnica que se desarrolló en el 56, o sea, hace unos cuantitos años atrás. Esta técnica de Maquet, ahorita están viendo una imagen donde un paciente humano, en medio de la cirugía, pueden ver una osteotomía craneal de la tibia. Están viendo un implante que se llama tantalio, es como una especie de titanio poroso que tiene características de integración especiales porque el poro es muy similar al poro del hueso esponjoso, entonces tiene una capacidad de integración mayor a, a otros implantes y este material es de mucho interés para el área humana. Es muy costoso y por eso tal vez no se ha difundido tanto como el titanio. Pero tiene cualidades particulares y especiales. Y este es uno de los materiales con el cual se hace todavía, porque todavía hay sitios donde se hace en TTA. La TTA en humanos surge como técnica para reducir el contacto retropatelar. O sea, no surge para estabilizar la rodilla como tal, sino para reducir el contacto retropatelar en la enfermedad de retropatelar de la patela o síndrome retropatelar,
que no es más que un proceso degenerativo de la superficie articular de la patela y de su contraparte, que es el surco troclear. Eh, para eso surge esta técnica, ¿no? Para reducir ese contacto retropatelar y reducir el dolor. Sin embargo, el doctor Slobodan Tepic, que es alguien también muy brillante, pues encontró una utilidad en el mundo veterinario y desarrolla la TTA para perros y gatos para resolver la ruptura del ligamento cruzado. Vamos a mostrar aquí en la imagen algunos elementos que ayudan a explicar el cómo funciona. No es fácil ni para nosotros los médicos porque tiene que ver con muchos elementos biomecánicos, pero yo voy a tratar de decirlo de la manera más simple y directa para que se queden con una claridad mayor de cómo funciona esta técnica, ¿no? Porque es una pregunta común de los propietarios, pero ¿por qué? ¿Por qué le va a cortar la pata? Ni siquiera no llegan al detalle, sino ¿por qué le va a cortar la pata al perro, ¿no? Con una sierra, si no le está aquí cambiando el ligamento, ¿no? Peor aún que después de la cirugía el propietario te diga, ¿y qué fue lo que le hizo, no? Porque yo no veo ningún ligamento que tenga, no le sustituyó el ligamento como se hace en humanos. Ahorita con el internet es muy fácil que busquemos cuál es la solución en humanos y creer que es lo mismo que se aplica en perros. Entonces vamos a definir algunos elementos anatómicos, ¿no? En este caso, esa línea azul ejemplifica la inclinación del plato tibial. Inclinación del plato tibial. Esta otra línea azul ejemplifica el tendón patelar. Y si ustedes se dan cuenta, hay un ángulo que se forma entre la línea de inclinación del plato tibial respecto al tendón patelar. Va a haber una fuerza, y aquí hay varios vectores que van de acuerdo a la musculatura del cuádriceps. Vamos a encontrar el gastronemio también, vamos a encontrar muchos vectores que se van a formar a nivel de la pierna. Cada músculo genera cierto nivel de tracción sobre el fémur y la tibia, y esos vectores van a generar fuerzas que pueden evidenciar o no alguna inestabilidad en la rodilla cuando el ligamento no está. Entonces tenemos la fuerza de reacción del tendón patelar, va en esta dirección exactamente sobre el tendón patelar. Tenemos la fuerza de carga compresiva, que esa va emparejada con la fuerza de gravedad, ¿no? Tenemos la fuerza de reacción articular. Esa fuerza va en dirección a la dirección del fémur, o sea, lleva cierta angulación hacia craneal de la rodilla, de caudal a craneal, esa línea verde. Y tenemos una fuerza potencial que se llama fuerza de desplazamiento tibial craneal, ¿no? Sumas y restas de estas fuerzas, la fuerza de desplazamiento tibial craneal es una fuerza resultante, que cuando el ligamento está intacto, entonces es una fuerza potencial, digo yo, porque la tibia no se desplaza hacia adelante siempre y cuando el ligamento esté en efecto intacto. Pero cuando el ligamento se rompe, se expresa la fuerza de desplazamiento tibial craneal o tibial thrust, como le dicen en inglés. ¿Ok? Se rompe el ligamento, la tibia se va hacia adelante y se expresa esa fuerza. Aquí les muestro la TTA y vemos que en la TTA hay unos 4 o 5 elementos, ¿no? Tenemos la caja, que es esta estructura que vemos aquí, que mantiene la separación de la cresta una vez que se hace el corte. Tenemos la placa que ayuda a hacer contraparte y a estabilizar esa cresta que ha sido osteotomizada. Hay una estructura que se llama tenedor, que es esta estructura que ayuda a fijar la placa en la cresta, y los tornillos que fijan la caja. Eso es la TTA. Es un adelantamiento del tubérculo tibial donde colocamos un espaciador, en este caso la caja, que de acuerdo al nivel de adelantamiento que requiere el paciente será el tamaño de la caja.
Ahora vamos a regresar otra vez a cada una de estas fuerzas. Tenemos al tendón patelar, tenemos al plato tibial, la inclinación del plato tibial, y en este momento, cuando se hace la TTA, el plato tibial pasa a tener 90 grados. Ese es un objetivo adrede que se busca con esta cirugía, por eso se hace el adelantamiento, exactamente para que el tendón patelar quede a 90 grados respecto al plato tibial o viceversa, para que el plato tibial quede a 90 grados respecto al tendón patelar. La TPLO busca exactamente lo mismo, pero al revés. En vez de adelantar el tubérculo tibial, la TPLO hace un desplazamiento del plato tibial para que éste quede a 90 grados respecto al tendón patelar. O sea, realmente las dos buscan exactamente lo mismo y más adelante les voy a explicar a partir de la TTA y luego a partir de la TPLO cómo funciona cada una. Aquí tenemos la fuerza de reacción del tendón patelar que va sobre el tendón patelar, valga la redundancia. La fuerza de carga compresiva que les decía venía paralelo al fémur y que va en dirección craneal de la tibia. La fuerza de reacción articular se sobrepone a esta anterior, perdón, la fuerza de carga compresiva venía emparejada con la fuerza de gravedad, pero aquí la fuerza de reacción articular la podemos ver sobrepuesta a la fuerza de carga compresiva. Eso quiere decir que cuando se hizo el adelantamiento del tubérculo tibial, se anuló una de las fuerzas importantes sobre la rodilla, que era la fuerza de carga compresiva. Eso tiene que ver con el adelantamiento. Luego, sumas y restas de fuerzas y de vectores. Aquí les estoy mostrando 4 o 5 vectores, pero son más de 15, 20 vectores, ¿no? Entonces, imagínense el montón de flechas, suma y resta de vectores, se da una fuerza resultante con la técnica de TTA que se llama fuerza de desplazamiento tibial caudal. ¿Qué quiere decir? Que aunque el ligamento no está presente, a medida que tú adelantas o adelantamos el tubérculo tibial, la tibia se va a ir desplazando hacia atrás. Se genera esa fuerza nueva que antes no existía, llamada fuerza de desplazamiento tibial caudal, que lo que hace es equilibrar, ¿no?, la inestabilidad que genera la ausencia de ligamento, y en vez de desplazarse cada vez que el perro da un paso, la tibia trata de irse hacia atrás y estabiliza la rodilla. Ya no se da fuerza de cizallamiento de tibia hacia adelante, sino que se va hacia atrás, pero como el ligamento cruzado caudal está intacto, pues la tibia se mantiene estable, en equilibrio. ¿Ok? Ya desaparece por completo, no existe por ningún motivo la fuerza de desplazamiento tibial craneal. Como esto queda grabado, en la imagen anterior yo tenía un artículo que les recomiendo lo revisen porque ahí se explica a más detalle en un modelo biológico cómo se va adelantando la cresta tibial de un paciente que se le rompió, o se le rompieron el ligamento cruzado, y se va viendo cómo la tibia se va progresivamente desplazando hacia caudal en la medida que se adelanta el tubérculo tibial. Ok, ahora tenemos ya una TTA. El paciente con la rodilla en flexión y en extensión. Hay algunos cambios mecánicos de esa rodilla, pero la idea es que el plato tibial esté en 90 grados o menor de 90 grados de manera permanente, sea que el paciente esté en extensión o en flexión. ¿Sí? Con ese cambio de angulación entre el tendón patelar y la inclinación del plato tibial, se logra que la rodilla se encuentre en un estado llamado crossover. Es un estado donde la rodilla está en equilibrio gracias a ese desplazamiento tibial caudal y a la presencia del ligamento cruzado caudal. Cada vez que el paciente camina o corre, se mantiene estabilidad de la rodilla. No hay cizallamiento de manera significativa sobre las superficies articulares. Y digo de manera significativa porque hay excepciones, ¿no? Hay excepciones de la TTA en el cual puede haber inestabilidad de la rodilla, más adelante lo vamos a platicar,
como también hay excepciones en TPLO donde también puede haber inestabilidad de la rodilla. Entonces, el plato tibial queda a menor o igual a 90 grados en extensión o flexión cuando lo natural es que tengas cerca de 110 grados. Ese cambio de grados a 90 logra, digamos, esa condición, que pasa de igual forma en la TPLO. Vamos a ver un modelo dinámico, ¿no? Vamos a ver si este video, ok. Voy a ver si puedo quitar audio, si no, así voy a poder quitar audio. Aquí pueden ver, se simuló el paso y se observa cómo la tibia se desplazaba hacia adelante. Lo voy a repetir por si acaso. Vean cómo se cierra el ángulo tibio tarsocrural y la tibia se va hacia adelante porque no hay ligamento. Ahora se hace el adelantamiento de la cresta tibial, se coloca la caja y ahora ante la pisada, si se fijan, ya no hay desplazamiento tibial craneal. Ya la rodilla está en un punto de estabilidad. Y esta maqueta es muy interesante porque pues muestra algo sin siquiera la presencia de todos los elementos como es el músculo, ¿no? Y todas las inserciones, sí, todas las inserciones musculares. Pero aquí se muestra muy claro que cuando se da el adelantamiento ya desaparece el desplazamiento tibial craneal. Vámonos con las mediciones. Rápidamente porque no les puedo dar un paso a paso de toda la técnica porque es bastante extenso. Para los dos temas es bastante extenso, pero voy a mencionarle cómo hacemos la planeación en TTA. Primero tenemos que tomar una radiografía más o menos en unos 160 grados de extensión. Sí, la rodilla en 160 grados de extensión. Vamos a ubicar el centro del cóndilo femoral. ¿Y cómo lo ubicamos? Generando un círculo. Hay que procurar en la radiografía que quede una radiografía medio lateral lo más perfecto posible, donde los cóndilos femorales estén sobrepuestos. No puede estar dos cóndilos femorales a la vista, sino uno solo, porque tienen que estar lo más perfectamente sobrepuesto posible. Entonces trazamos un círculo en el cóndilo femoral, eso lo hacemos desde la radiografía. En el centro de ese círculo ponemos otro, ¿no? En el mero radio de ese círculo. Luego trazamos otro círculo en lo que es el cóndilo tibial y en el centro trazamos también el punto, el radio, el punto central, y vamos a conectar estas dos líneas. Estas dos líneas van a formar una tangente común con otra que vamos a conectar a 90 grados, que es esta. Es una tangente común. Y ahora vamos a trazar una línea desde la base de la patela hacia distal a 90 grados de la línea tangente común, que es la línea negra que pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces, de la base de la patela hacia distal, la vamos a separar del tubérculo tibial tanto como para que quede a 90 grados de la tangente común que hemos trazado anteriormente. Ahora vamos a trazar una línea desde el tubérculo tibial, que es el sitio de inserción del tendón patelar, de manera paralela a la tangente común, o sea, la línea negra de tangente común a la línea gris del adelantamiento de la cresta tibial, que es este que vemos acá. Tiene que estar paralela. Y luego medimos esa línea. Si esa línea mide 9 milímetros, pues el adelantamiento debe ser de 9 milímetros. Si mide 12 milímetros, el adelantamiento será de 12 milímetros. ¿Ok? Pero ese es el adelantamiento que requiere el tubérculo tibial para que cuando se logre, el tendón patelar quede en 90 grados respecto al plato tibial. Si ustedes se fijan, la tangente común emula el plato tibial. ¿Sí? Entonces, esa sería la planeación a partir del método de la tangente común. Hay muchas otras formas de hacerlo, sin embargo, no sé si el estudio lo traigo a colación, creo que sí, pero se han hecho estudios tratando de buscar el método de planeación más exacto
y más repetible, ¿no? En el cual varios colegas, digamos, traumatólogos, hicieron el procedimiento de TTA o la planeación de TTA de una misma pata y se encontraron mucha diversidad en cuanto a la planeación, ¿no? Esta es con la que se logró más cercanía. Ok, dejamos en pausa TTA, vámonos con TPLO y pueden ustedes interrumpir. Si tienen alguna duda, si tienen algún aporte, pueden interrumpir en cualquier momento, tanto allá como acá, ¿no? Siéntanse libres de hacer cualquier comentario al respecto. Aquí les muestro un modelo muy usado para explicar cómo funciona la TPLO, que ya de alguna forma entendemos que funciona llevando el plato tibial a 90 grados respecto al tendón patelar, pero le voy a explicar una manera como inversa de la función, que también es válida, en el cual es la teoría del vagón, ¿no? Donde tenemos en rojo el vagón, en azul la rueda del vagón, y le pusimos una cuña con la E, que es un menisco, ¿no? Ese es el menisco en la rodilla. Esa cuña evita que el vagón se desplace, pero más que la cuña, da una mejor congruencia de la llanta del vagón o de la rueda del vagón, pero ese vagón está sujeto por aquí ven como una banda, esa banda es el ligamento cruzado craneal, ¿ok? Si se fijan, ese vagón está sobrepuesto en una base azul que está inclinada, un plano inclinado. Ese plano inclinado es el plato tibial, ¿ok? Es el plato tibial. Cuando se rompe el ligamento cruzado craneal, ¿qué creen que es lo que va a pasar? La llanta va a cizallar a la cuña, tratando de vencer en esa fuerza y cizallamiento, porque es un plano inclinado, la rueda va a rodar como tiene que ser, a través de la pendiente y va a generar fuerza de cizallamiento que van a generar daño sobre esa cuña, que en este caso es el menisco, pero también sobre esa superficie inclinada, que es la superficie articular. Por supuesto que aquí se da movimiento de las dos partes, ¿no? El vagón se va hacia un lado y hacia el lado contrario, pues se desplaza el plano inclinado. O se desplaza solamente el vagón, como lo quieran ver, pero cada uno de los extremos va para un lado distinto. Eso genera la fuerza de cizallamiento. En la TPLO se nivela el plato tibial. De hecho, se llama nivelación del plato tibial o osteotomía correctiva para nivelación del plato tibial, que consiste en hacer un corte semicircular de la tibia proximal y llevar el plato tibial al grado que esté entre 5 y 6 grados. Ese es como el objetivo más importante de la TPLO, entre 5 y 6 grados. Vale la pena resaltar que pacientes que tengan un plato tibial excesivo de 60, 70 grados, que eso nos llega a pasar, la meta no es llevarlo a 5 o 6 grados, sino por lo menos que quede entre los primeros 10 y 14 grados. Con eso se logra una excelente estabilidad. Pero el hecho es que la TPLO quita el plano de inclinación y por lo tanto ahora la rueda o la llanta ya no se desplaza y ya no hay fuerza de cizallamiento, aunque no exista el ligamento cruzado craneal. Así funciona la TPLO. Aquí les tengo otro audio. Template Se lo voy a dejar. to explain El audio. tibial plateau leveling osteotomy to clients, also known as TPLO. What this represents is the femur to the stifle, tibia, hock, down to the foot and the ground. In the normal anatomy of the dog, the condyles of the femur do not come down on the top of the tibial plateau here. It comes back at the caudal angle here. And so force from weight bearing the dog's weight coming down the femur, coming on the meniscus and tibial plateau, tend to push the tibia forward. What stops that in the normal dog is the cranial cruciate ligament, which originates here and inserts here. So if that ligament is intact and holding these two things together, the dog can step on the ground, bear his weight, and the stifle won't move. If, however, the cruciate is ruptured, every time he bears weight,
his knee dislocates cranially. That's called a tibial compression test or cranial tibial thrust. What the TPLO does is changes the vector of this dog's weight bearing from this direction to straight down the shaft of the tibia. It does that by cutting a section of bone, semicircular section of bone where the white's indicated. That bone is then rotated so that it is close to 5 degrees to 0 degrees relative to the long axis of the tibia. Now, without any stabilization coming across the knee whatsoever, the dog can now put his weight on his leg and the tibia no longer dislocates. It's now stable. Muy bien, ahí se explica un poquito el tema de los vectores, de cuál es el objetivo de derrotar la osteotomía proximal. Hablan de 0 a 4 grados, que realmente el objetivo es de 5 a 6 en la actualidad. Sin embargo, pacientes que tengan sobre rotación y que puedan estar en 0 grados, -1, -2, hasta -4 grados, siguen siendo estables, ¿no? Como puede ser estable una rodilla que tenga más de 7 o 8 grados, pero el objetivo ideal es 5 a 6 grados. Ahí se pudo ver también, al igual que en el modelo anterior de TTA, cómo al lograr la rotación del plato tibial, estabilizar esa rotación, ya el apoyo, donde se reduce el ángulo tibio tarsocrural, que sería lo que equivale a la fuerza a la prueba de compresión tibial, se logra ver cómo se estabiliza la rodilla. Ok, vámonos con las mediciones de TPLO. Quien haga TPLO, aquí hay algunos colegas que hacen TPLO. Entonces vamos a hacer un repaso de esas mediciones que siempre son complejas en la TPLO más que en la TTA. ¿Sí? Y bueno, aquí lo primero es que y yo me voy a salir un poquito de la presentación porque quiero aprovechar de mostrar eso en un software que utilizamos, que a lo mejor lo conocen, el BIPOC. Voy a soltar la presentación, vamos a ver si me lo permite abrir porque acaba como de trabarse. Más que me tengo que acordar de la clave. Vamos a ver si tengo otra manera de hacerlo. Permíteme un segundito. Vamos a ver si lo logro abrir. Ah, qué fastidio que vamos a tener que ahí que... Vamos a ver si no lo continúo desde la presentación. Vamos a ver si lo abre. No. Bueno, no importa. Vamos a continuar compartiendo desde acá. Si no, luego yo le puedo compartir a ustedes desde el BIPOP. Es un programa, un software que recomiendo mucho para hacer todas estas planeaciones. Ahí tenemos una cantidad importante de casos que planeamos pues en el día a día, ¿no? Se quería hacerlo ahí directamente, que es más fácil que en esta imagen que ya viene, no puedo modificar. Entonces, bueno, lo primero es que hay que tomar una radiografía donde los cóndilos femorales queden sobrepuestos. Por ejemplo, aquí le falta posición a esos cóndilos femorales, debe ser uno solo. A medida que sale un solo cóndilo femoral, nosotros vamos a poder ver con más claridad un área que se llama eminencias intercondilias. La voy a señalar
con un triángulo, ahí van las eminencias intercondilias. Es un primer punto de referencia. Vamos a trazar un punto que va a ser craneal a la eminencia intercondilia. Bueno, perdón, aquí en la presentación estoy mostrando también un punto central que se encuentra en el cóndilo del talus, ¿no? En la articulación tibio-tarsal, si ubicamos el centro de la tróclea y podemos trazar un círculo y el centro de ese círculo lo vamos a conectar con las eminencias intercondilias. Trazamos una línea única que conecta a ambas, ¿no? Estamos marcando un eje mecánico que nos va a ayudar luego a trazar otras líneas para poder hacer la medición. Vamos a colocar en el punto caudal de inserción del ligamento cruzado caudal y luego vamos a trazar otro punto craneal que se encuentra exactamente en el sitio de inserción del ligamento cruzado craneal. Igualmente, más adelante en la presentación tengo una imagen muy ilustrativa de estos dos puntos. Al trazar esos dos puntos, tanto el craneal como el caudal, trazamos una línea que conecta, que aquí es una línea fucsia, y posteriormente vamos a trazar una perpendicular al eje mecánico que acabamos de trazar. Y esa está en 90 grados respecto al eje, ¿no? De eminencia intercondilia al talus, a la tróclea. Y ese corte perpendicular respecto a la inclinación del plato tibial, que es la línea fucsia, genera un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo del plato tibial. Vamos a ver que avance la presentación. Se llama ángulo del plato tibial, que en este caso le estamos dando un valor de 27 grados, ¿no? Eso quiere decir que el plato tibial tiene 27 grados. Ese valor es súper importante para la toma de decisiones. Ahora, nosotros además vamos a trazar una circunferencia que tiene como punto central la eminencia intercondilia, donde está señalando la flecha. Esa circunferencia voy a cortar con la cresta tibial y voy a ir desplazando, haciéndola más grande o más pequeña, de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Y de acuerdo a lo que necesita el paciente, con ciertas características y reglas. Esa circunferencia es la línea de corte del plato tibial, es una línea semicircular de corte, y posteriormente que yo defino el tamaño de la sierra con la que voy a hacer el corte, voy a definir también una medida que se llama D1, que va del tubérculo tibial a esa línea de corte sobre la cresta tibial. Luego lanzo una línea perpendicular que se llama D2, que va desde el mismo tubérculo tibial perpendicular a la línea o al eje mecánico, ¿verdad? En 90 grados, que es D2. Y por último D3, que va desde la eminencia intercondilia hacia la línea de corte semicircular. El D1, D2, D3 son elementos muy importantes que yo debo utilizar para, durante la cirugía, poder colocar la sierra en el lugar correcto. Es mi referencia para no fallar en el uso de la sierra. Ahora ya tengo varios datos. Tengo un plato tibial de 27 grados. Tengo una sierra. ¿De cuánto dije que era la sierra? No me di cuenta de. Aquí dice una sierra. Ok, creo que aquí la sierra es de, no sé cuál es la medida de la sierra aquí, pero creo que es de 30 milímetros, ¿no? Entonces, si yo tengo una inclinación del plato tibial, es una tabla que me va a ayudar a saber cuánto voy a rotar. Se puede hacer una fórmula, pero mejor aún esta tabla te permite sacar de manera rápida esa angulación. Entonces, si el plato tibial mide 27 grados, para llevarlo a 5 grados, con una sierra de 30 milímetros, entonces yo tengo que rotar ese plato tibial 11.3 milímetros, ¿no? Vamos a ver, 27 grados, 30 de diámetro de la sierra, son 11.3 milímetros de rotación.
si esa rotación por conveniencia del paciente, por ejemplo, a partir de 9.5, 10 grados, es una rotación difícil de hacer, o sea, es bastante complejo desde el punto de vista del manejo durante transquirúrgico rotar. O sea, hay ocasiones donde yo digo, bueno, es demasiado difícil rotar 11 grados, quiero rotar menos grados, entonces, ¿qué hago? Decido si puedo hacer un corte de 27 grados, un corte de 27 milímetros o un corte de 24 milímetros. Si se fijan, en el corte de 24 milímetros, la rotación es 8 puntos, perdón, aquí la rotación creo que es cerca de 9, ¿no? Una rotación de 9 para los mismos grados de inclinación. Entonces yo puedo bajar el tamaño de la sierra para hacer menor magnitud de rotación y que la cirugía me sea más fácil. Y por supuesto, el que me sea más fácil va a repercutir en el resultado del paciente. Ok, ya yo sé que tengo que rotar, en este caso decidí que vamos a rotar los 11.3 milímetros y lo marco en el paciente. O sea, aquí lo estoy marcando en la radiografía, pero en el acto quirúrgico yo entro con esta planeación y ya sé todo lo que tengo que hacer en la cirugía. Ya tengo los datos necesarios. Tengo cuál es la inclinación del plato tibial y la sierra de corte. Para colocar la sierra de corte en el lugar adecuado, sé dónde me voy a ubicar porque me voy a ubicar en el centro de las eminencias intercondylia, el centro de la sierra, pero también tengo una referencia como es de 1, de 2 y de 3, que yo sé que la sierra tiene que topar o tocar esos bordes. Y también tengo escrito en mi hoja de planeación que voy a rotar 11.3 milímetros. Eso es suficiente para llevar a cabo la cirugía. Aquí les traigo una imagen de la tibia, vista desde arriba y vista desde lateral, donde se puede ver el ligamento cruzado caudal, ligamento cruzado craneal, se pueden ver las eminencias intercondilias y podemos ver una aguja colocada en el aspecto caudal y en el aspecto craneal de la tibia. Esa aguja está ejemplificando el sitio que radiográficamente nosotros deberíamos visualizar para hacer esa medición. Aquí podemos ver una mejor radiografía donde vemos un solo cóndilo o prácticamente un solo cóndilo femoral, las eminencias intercondilias y se ve un área esclerótica mucho más clara gracias al sobreponer los fémures de manera perfecta. Y entonces aquí vamos a ejemplificar cada lugar en la radiografía y en el modelo biológico, ¿no? Ahí estoy buscando o estoy colocando un punto sobre se me deformó un poquito en la presentación, pero eso es un lugar puntual de inserción del ligamento cruzado craneal y un lugar puntual de inserción del ligamento cruzado caudal. Esas son las dos líneas que conectamos y al conectarlas va a coincidir con esta línea esclerótica que es la inclinación del plato tibial. Entonces, de esa forma se debe medir en la radiografía la ubicación del plato tibial, que es como el único de las mediciones, es la única medición que genera a veces dudas, ¿no? Y de esta forma lo podemos entender mejor. Ok. Hay una influencia importante en el posicionamiento y el método de medición, ¿no? Para la radiografía. Si la radiografía centramos el rayo por encima de la eminencia intercondilia o por debajo de la eminencia intercondilia, va a haber variación del plato tibial. Un posicionamiento craneal y proximal de la extremidad en relación al haz radiográfico conduce a una sobreestimación de la inclinación del plato tibial. Si hay una ubicación caudal y distal del rayo o del haz que debe estar en el centro de la rodilla, eso va a conducir a una subestimación de la inclinación del plato tibial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta toma radiográfica y hay que centrarla exactamente en la rodilla para que esto no ocurra. Ok, vamos con algunos puntos claves de paso a paso que le va a hacer. Aquí una de las posiciones en la cual podemos hacer esta cirugía, que es en la posición medio lateral, o podemos también hacerle una posición de frente, nosotros de frente a la rodilla. Así como tomamos la radiografía, yo lo hago en mi práctica diaria, porque hice por muchos años TTA, hice muchas TTA, ¿no?
De hecho, creo que todavía no he llegado a ese número de TPLO, ¿no? Porque yo llegué a hacer más de 950 TTAs y hoy día no he contado cuántas TPLO llevo, pero todavía no creo que lleve ese número de TPLO, porque sí pasaron varios años donde hice mucha TTA. Sin embargo, hoy día tengo más experiencia en TPLO que en TTA porque es la que hago ya de algunos años acá, ¿no? Entonces, yo no quise modificar la posición de la pata y opero en la posición que operaba antes la TTA, opero la TPLO. Se puede hacer de las dos maneras. Es importante, pues, tener vestiduras del paciente. Hoy día, pues, usamos mucho los campos adherentes. Es raro que hagamos una cirugía sin campo adherente. Y aquí les muestro una forma de proteger el miembro. Le decimos que es la técnica de la hamburguesa porque colocamos como si fuera un emparedado, ¿no? Colocamos un campo en la cara lateral y luego colocamos un campo en la cara medial que va a unirse al campo quirúrgico que ya previamente debe haber aplicado y luego corto el excedente y la verdad que esta es una muy buena manera de cubrir y proteger el miembro. Ok, algunos truquitos que les voy a ir dando. Nosotros, en mi práctica, el 100% de los casos, el 100%, nosotros aplicamos una inyección de lidocaína con epinefrina al 2%, que es un bloqueo local. Todos se bloquean epidurales para esta cirugía, pero además yo hago un bloqueo local para que me ayude pues, a reducir dolor, pero también me ayuda a reducir sangrado porque la lidocaína me genera vasoconstricción, ¿no? Y les digo lidocaína al 2% porque si ustedes colocan o hacen un bloqueo, haciendo ustedes la dilución y se equivocan y no les queda el 2% y les llega a quedar un porcentaje mayor de epinefrina, puede haber necrosis del tejido blando, ¿no? Lo cual, pues, sería muy desafortunado porque se va a exponer la placa. Entonces, de preferencia, utilicen una marca comercial al 2% y ya no tienen que hacer ningún cálculo. Ok, hacemos una incisión medial, ¿no? Parapatelar y la distalizamos paralelo a la patela y paralelo al tubérculo tibial, más o menos hasta la parte distal de la cresta tibial. A medida que vamos abordando la rodilla, porque hacemos un abordaje medial, tenemos que ir ligando, ¿no? Y evitando que tengamos sangrado. Aquí estamos, por ejemplo, en una parte avanzada del procedimiento quirúrgico y fíjense el nivel de sangrado que tenemos alrededor. O sea, la idea es que sea la menor cantidad de sangre posible, no porque vaya a haber una pérdida importante de sangre en esta cirugía, sino porque ustedes tienen que tener la planeación visible en el acto quirúrgico. Si el campo quirúrgico está lleno de sangre, va a ser muy difícil llevarla a la exactitud que ustedes hicieron en la radiografía. Y entonces van a tener variaciones que pueden ser significativas. Ok, se hace el abordaje medial. Aquí pueden ver, estoy señalando con un elevador de Freer al músculo pesanserino, ¿no? Es la unión semitendinoso, semimembranoso, pero en general llamamos como pesanserino. Ese músculo tenemos que cortarlo, la parte de la fascia del músculo, no el músculo como tal. Ahí se está haciendo el corte de la fascia de ese músculo e inmediatamente lo desprendemos caudalmente. Aquí pueden ver, y estoy señalando con el mouse, la ubicación caudal. Vamos a ver si aquí tengo el mouse, sí, la ubicación caudal de ese músculo. Y yo voy a ver, este es un cadáver, entonces no hay sangrado, ¿no? Aquí estoy haciendo trampa. Pero es muy importante que ubiquen la referencia anatómica. Aquí tengo la parte caudal de la tibia, retraído el pes sancerino, y esta banda que se ve aquí, un poquito nacarada, más adelante la vamos a ver otra vez, es el ligamento colateral medial. Ese ligamento es vital, la ubicación del ligamento para ubicar el centro de rotación. Es el siguiente paso. Ubico el centro de rotación y podemos ver esta línea que veo es un clavo que está intraarticular, o sea, yo empecé a picar con el clavo la tibia hasta que entró a la articulación, pero alineado exactamente al ligamento colateral medial.
Ahí sé que este clavo está exactamente en las inminencias intercondilias. Y ese es el centro de la sierra, ¿ok? Esa sierra semicircular, su centro debe estar ahí. Si yo me salgo de ese centro, voy a hacer un corte bajo o voy a hacer un corte alto y eso me puede traer problemas. No es parte de la planeación. Ok, el siguiente paso, una de las complicaciones comunes cuando empezamos a hacer esta cirugía es que le hagamos un corte sobre la arteria poplitea. Entonces debemos colocar o empaquetar una gasa caudalmente, caudocranealmente, buscando como la mitad de la tibia, en el cual lo que busco es desplazar más hacia el lateral la arteria poplitea, ¿no? Para que si mi hoja de corte se va un poco lateral, no vaya a cortar la poplitea y no vaya a tener un sangrado. En general, estos sangrados son bastante fuertes y pues cuando uno está empezando, sí se le baja la presión en la cirugía cuando uno ve que empieza a sangrar el perro como si fuera la yugular, ¿no? Pero bueno, eso tiene solución y eso hay caminos para resolver. Este es uno de los que puede reducir esa posibilidad. Luego hago un corte. Esta tibia está viendo hacia nuestra derecha. Y aquí pueden ver el tendón patelar con claridad y pueden ver el bisturí que está justo detrás del tendón patelar haciendo un corte para evidenciar la parte alta del tubérculo tibial. El corte no es sobre el tendón patelar, sino paralelo al tendón patelar, entrando a la articulación, a esa parte articular. Ya que hice el corte, si su sierra les permite sobreponerla sobre el eje de rotación, que es esta aguja, como yo lo estoy haciendo aquí, yo puedo meter la sierra y estoy casi seguro que son pocos milímetros de diferencia de mi planeación, la ubicación de la sierra. Siguiente paso, voy a medir para estar seguro desde el tubérculo tibial, como pueden ver acá, con un caliper o castro viejo. Mido lo que ya planeé. El D1 mide 12.3, entonces yo llevo el 12.3 de la planeación aquí en la parte alta del tubérculo tibial y hago una marcación donde llega la sierra y luego mido el D2. Ya tengo D1 y D2 y la sierra tiene que cortar con esa ubicación D1, D2 y luego mido el D3 que va desde el eje de rotación a los centímetros del tamaño de la sierra. Entonces, si la sierra es de 30 milímetros, pues estos serán 30 milímetros. Yo le sugiero poner la punta del caliper a la mitad de la aguja. Ni por encima ni por debajo, sino a la mitad de la aguja. Eso es más exacto todavía. El hecho es que me debería dar un corte a 90 grados respecto al eje caudal de la tibia. Y yo lo hago con bisturí, hacemos el corte y hago el corte sobre el colateral medial. Como él está pegado íntimamente a la tibia medial, pues no se va a desplazar, sino que me sirve de referencia. Y aquí tengo todas las mediciones importantes, bueno, las principales. Y aquí estoy midiendo de 3. Importante darse cuenta que la sierra esté paralela al eje de rotación y que el eje de rotación esté perfectamente colocado. Ok, ahora vamos a hacer ya la siguiente parte. Ok, aquí se me deformó, se me desconfiguró la presentación, pero esta línea es una línea que va en otra dirección. Voy a ver si me permite la corrección aquí mismo, pero esa línea va en otra dirección. Creo que no va a ser tan... Sí va a ser fácil lograrlo. Esto va aquí. A ver si se ve mejor ahora. Y vámonos a la presentación de diapositiva. Ahí está. Esa es la línea de corte. Yo marqué la línea de corte y el siguiente paso es hacer una marcación ahora con la sierra. Ok, vamos. Una opción es usar G. Este aparato que vemos aquí se llama G, que es un estabilizador de la rodilla para que cuando haga el corte no se me desplace. Entonces yo puedo colocar el G y les voy a mostrar cómo colocamos el G. El G se coloca justo en el medio del ligamento colateral medial, como unos 3 milímetros de la articulación de la rodilla, ¿no? O sea que este clavo no es el mismo clavo que marca el eje de rotación, sino que ese está 3 milímetros distal
al clavo que marca el eje de rotación. Ahí coloco este primer clavo, coloco dentro del G, y luego lo más distal posible, a mitad exacta, buscando la mitad exacta de la tibia, voy a colocar el siguiente clavo. Si yo tengo un clavo proximal, un clavo distal, el clavo proximal lo voy a cortar y el clavo distal lo voy a dejar prácticamente completo. Ok, aquí pueden ver clavo distal corto, pero ese ya está apretado porque hay un tornillo que lo aprieta en este sentido y este también ya está apretado. Por lo tanto, cualquier corte que yo haga en este eje se va a mantener en su sitio porque esto me genera una especie de férula externa, como un fijador externo. Ok, el siguiente paso es hacer el corte el corte semicircular y yo uso el clavo que dejé largo para guiarme y debe estar paralelo a la línea de corte de la sierra. Vamos a ver si se lo puedo dibujar. Vamos a dibujárselo aquí. Esta es la línea de corte de la sierra. Debe estar lo más paralelo a este clavo. ¿Ok? Posible. Eso me ayuda a que haga un corte recto y que no me quede el corte luego inclinado. Seguimos. Hago una marcación solo de la primera cortical, no completa, solo de la primera cortical. Y luego hago una medición de esa marcación. Otra vez mido cuál es el de 1, cuál es el de 2 y cuál es el de 3. Para asegurarme de que en esa instancia, pues el corte sea el correcto y sea el mismo que hice en la planeación. Y ya después de eso voy a hacer un corte completo. Entonces aquí estoy midiendo de 1, de 2 y de 3. Luego, el siguiente paso es hacer el corte de la rotación. Estamos marcando con una sierra. La distancia de rotación era 11.3 milímetros, en lo que habíamos dicho en el caso anterior. Y aquí están expresados los 11.3 milímetros. Se mide con caliper y eso me ayuda. Aquí muestro la derecha en un paciente real para que vean más o menos cómo sería lo más cercano a la realidad, ¿no? El caliper es un instrumento indispensable. No podemos hacer esta cirugía sin caliper, ¿ok? Porque si no, no vamos a tener referencia de nada. Ok, posteriormente, como puse un G, el siguiente paso es colocar un clavo de buen diámetro que va en la parte proximal de la osteotomía, cranealmente, a una inclinación de unos 45 grados hacia caudal. De craneal a caudal, 45 grados, bicortical. Más o menos en esta dirección que lo estoy señalando, en esa dirección va el clavo, ¿no? Pero es muy importante que sepan, nosotros ponemos este clavo para usarlo de palanca y con otro clavo de mayor diámetro vamos a hacer palanca entre el clavo anterior y el G. Como podemos ver aquí, estamos haciendo una palanca. El movimiento va hacia acá o va hacia acá abajo. Cuando hago esa palanca, lo que voy a lograr es el desplazamiento de la osteotomía. Y la idea es poner la osteotomía exactamente en la línea que marqué. Aquí se puede ver muy claro cuando hago el desplazamiento, cómo esta línea se lleva junto con esta. La idea es que esté perfecta ahí. Ya cuando estoy en ese sitio, el siguiente paso es colocar una aguja antirrotacional para que se mantenga la rotación. Ok, otra forma de hacerlo es con una punta a punta, como lo estoy haciendo en este caso, ¿sí? Es una punta a punta y ven cómo hacemos la rotación. Ahí queda en el lugar correcto. Y luego colocamos aguja antirrotacional. ¿Ok? Una vez que hacemos eso, ya colocamos la aguja antirrotacional, que luego les muestro cómo se coloca. Les muestro acá que hacemos otra vez la medición. Tenemos otro check-in donde lo que se desplazó la tibia hacia caudal debería ser 11.3 milímetros porque eso era lo que iba a rotar. Ya corroborado esto, aquí les muestro otra vez cómo colocamos la aguja antirrotacional. La aguja antirrotacional siempre le va a quedar por la posición que van a estar ustedes como apuntándole a la panza. Por lo tanto, protejan esa aguja o córtenla porque no quiero que se vayan a hacer una punción con aguja fina del hígado, ¿no? Por ningún motivo.
Ok, esa aguja va en esta dirección. Esta aguja va dirigida en el área donde no se inserta el tendón patelar. Miren que el tendón patelar se inserta aquí abajo. O sea, en el área por encima de la inserción del tendón patelar, que es cualquiera de esta parte hasta aquí. Ustedes en cualquier parte pueden colocar la aguja, ¿sí? Lo que no deben, y esto tiene que ser muy cuidadoso, es colocar la aguja en esta área. De esta área para abajo no se coloca la aguja, porque si colocan la aguja aquí o acá, eso está asociado a fractura de la cresta tibial y abulsión del tubérculo tibial, ¿no? El tubérculo tibial se va hacia arriba. Entonces, por ningún motivo, coloquen la aguja en otro sitio que sea por debajo del que estoy mostrando. Ok, hago una pausa comercial. No, no es cierto. No es una pausa comercial, sino que estoy mostrando varias marcas comerciales que considero que son buenas opciones para hacer esta cirugía en cuanto a implantes. Ahorita vamos a poner el implante, pero hay varias marcas. Cada marca tiene sus pros y sus contras. Tal vez podría atreverme a decir que Kion es una de las marcas eh, digamos, más reconocidas y que hizo una placa pues excelente con características muy particulares, ¿no? También se me perdió aquí. Biometrics tiene una placa también muy avanzada con características muy interesantes. Lo importante es que sean implantes bloqueados, ¿no? Entonces, Biometrics también tiene un excelente implante. Depuy tiene un excelente implante. Blue South tiene un excelente implante y en la actualidad estoy utilizando Intrauma, que es un implante también de alto nivel, ¿no? Comparado con todos los anteriores que hemos mencionado, es uno de los implantes más importantes con más tecnología del mercado. Ok, aquí pido una disculpa porque cuando ensamblé la presentación me traje algunas diapositivas en portugués por una plática que dimos. No la di en portugués, la di en portuñol, pero sí, se me olvidó cambiarlo por la que está en una que tengo en español. Ok, aquí lo que quiero mostrar es algo importante. Aquí tenemos una TPLO en un paciente. Esa TPLO la hice hace algún tiempo, ¿no? Y les muestro que coloqué un campo adherente no yodado. La verdad, da igual que sea yodado o no yodado, ¿sí? Todavía no he encontrado algo un artículo que me diga que tiene que ser a fuerza yodado. Los dos son buenas opciones, yodado o no yodado. Aquí vemos una cirugía que yo hice sin campo. Aquí tenemos una cirugía que hice con campo yodado, pero sin suturar el campo. Y aquí, esta es una cirugía de otro tipo, pero quiero que vean que hay una incisión y está el campo suturado. A lo que voy. No es lo mismo cualquiera de estas opciones. Hay diferencia en cuanto a la presentación de infección de acuerdo a cómo coloques el campo, ¿no? Y hay artículos que soportan esto y podemos buscar, podemos analizar y generar debate, pero está interesante lo que les voy a mencionar. Si ustedes colocan un campo yodado y hacen la cirugía sin suturarlo y el campo se les despega, tiene mayor porcentaje de infección que si hacen lo mismo sin colocar campo. ¿Sí? O sea que es preferible no colocar, perdón, tienen menos porcentaje de infección si no colocan campo. Si ustedes colocan el campo y no lo suturan, el porcentaje de infección va a ser alto, aunque tengan campo yodado. ¿Qué sería lo ideal? Colocar campo yodado o no yodado, adherente, pero suturarlo a la piel. ¿Ok? Esto se hace una diferencia. Campo suturado. Como pueden ver aquí a su máxima derecha, campo suturado. Sería que campo yodado o no yodado, suturado está correcto. No colocar campo yodado o no yodado también está correcto.
siempre y cuando hagamos un embrocado adecuado. Y colocar campo yodado suturado también es correcto. Lo que no es correcto es colocar un campo sin suturar, ¿ok? Que les quede ahí en la memoria. Y eso se aplica pues a toda la cirugía ortopédica, ¿no? Ejemplo, es un caso que operé hace algún tiempo donde yo en ese momento no suturaba el campo. Yo decía, ¿para qué? Pues no se despega. Si no se despega va bien, no pasa nada, pero si se despega es peor. Aquí en una cirugía de cráneo yo suturé el campo, tenemos campo suturado. En este caso sin sutura, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya esto fue lo que acabo de explicar. Y, ok, parte del control del sangrado también lo pueden hacer a través de electrobisturí, eso está muy bien. Ya me va a saltar esta parte. Ok, este es un punto importante. Si ustedes centran la sierra de manera correcta en el eje de rotación, su corte debe quedar caudalmente, o sea, este eje debe ser un corte a 90 grados. Sierra respecto el eje caudal de la tibia. Cortes a 90 grados es un corte perfecto. Cortes a más de 90 grados o menor a 90 grados, le llamaríamos corte bajo y corte alto. Esto altera la rotación, no van a lograr la rotación que planearon y entonces pueden tener un resultado variable. Cuando hacen la rotación, ustedes se pueden dar cuenta cuando hacen un corte bajo, porque van a ver como una caída del corte como en bisel, y cuando hacen un corte alto van a ver como una caída muy redondeada del corte proximalmente. Entonces, eso hace la diferencia. Cuando ustedes ven la radiografía se dan cuenta, ah, hice un corte alto, ah, hice un corte bajo, y ya sabemos que eso puede alterar el resultado, ¿no? Y bueno, hay como distintos tipos de formas de colocar la placa, pero básicamente lo importante acá es que debemos colocar agujas en el borde articular para saber cuál es el límite de mi placa, ¿no? Entonces aquí se está colocando esas agujas que me ubican la articulación para que ningún tornillo quede exactamente en el borde articular. Es deseado el que existan orificios en la placa, como lo podemos ver aquí y aquí también, porque nos ayudan a estabilizar la placa mucho más rápido. Vamos a algunos casos clínicos de TTA. Ya hicimos pausa en el paso a paso de TPLO. Y ya para terminar, vamos a ver varios casos clínicos. Ya no vamos a hablar como de detalle técnico, sino algunos casos clínicos que hice en el pasado de TTA, e incluso algunos que hice en el pasado de TPLO, porque ahorita hacemos algunas cosas distintas. Ha evolucionado a algunos detalles distintos. Aquí tenemos a un paciente Terranova, que es la raza por especial con ruptura de ligamento cruzado. Esto es después de la cirugía de TPLO. Ya aquí no entré en el detalle de mediciones, pero nada más quiero que vean cómo camina después de 4 meses un paciente operado con TTA. Este es el de la derecha, es el posquirúrgico inmediato, y el de la izquierda es 4 meses después, donde se da una integración de la osteotomía. Este es un perrito que tenía ruptura de ligamento cruzado craneal y le hicimos una TTA. Bueno, esa es otra. Yo he hecho una cantidad de modificaciones de la TTA. Creo que en Latinoamérica muchos lo hicimos y este fue uno de esos casos. Es una modificación que hizo el doctor José Gorotiza, que de hecho radica en Miami. El doctor Carlos Santoscoy en México y el doctor Octavio Bravo en México en el 2012, en el cual ellos crearon una TTA modificada con un barril, así le decían a la caja, barril y una placa en L. Básicamente es lo mismo, pero con materiales locales, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Aquí pueden ver el acto quirúrgico en ese entonces. Aquí pueden ver una vez que hay la integración ósea. Bueno, no hay integración ósea porque esto es acero, pero hay reparación de la osteotomía. Y aquí vemos 5 meses después a nuestro paciente corriendo como si nada, ¿no? En una zona ya boscosa, con una recuperación excelente.
Aquí lo tenemos, esto fue creo que cerca de 5 años después. Empezó con un poquito de molestia. Lo que hicimos fue retirar implantes. Hay animales muy chicos, ¿no? En el cual no caben los implantes. Y en esos casos hicimos TTA modificada, como la técnica de Maquet, donde solo colocamos, en este caso, la caja y no alguna aguja o solamente la caja y tornillos, pero no colocamos placa. Son animales muy chicos. Vean mi mano y vean el tamaño de la tibia, de la cresta tibial. En este caso, este es un paciente de 1.5 kilos, pero me tocó en pacientes de 800 gramos hacer TTA. Son animales muy, muy pequeños. Creo que este fue un animal de 800 gramos. Colocamos la caja y una pequeña aguja, a veces 2 agujas y puede ser suficiente. En este caso estamos haciendo colocación de PRP para estimular ahí la reparación del hueso. Este es un antes y este es un año después de uno de esos casos. Este es el paciente al cual hicimos esa cirugía. Y la verdad que el resultado, la verdad que con TTA cambió mucho la cirugía ortopédica, como que se emparejó con la TPLO. Y aquí pueden ver los pacientes caminando como si nada. Es un bulldog inglés de un mes de haber sido operado de TTA bilateral. Como camina en un suelo resbaloso, ¿no? Porque ese es un piso resbaloso, pero este paciente camina tan chueco como cualquier bulldog inglés normal, ¿no? Tampoco la idea es enderezarle la pata. Ok. Este es un ejemplo de otras TTA que hice durante mucho tiempo. Al final hice muchas modificaciones de TTA. Todas trabajan más o menos igual, pero si me preguntan cuál es mi preferida, sin duda alguna, la TTA suiza, tal cual como nació esta técnica, creo que no merece modificarse. Yo mismo enseñé a hacer TTA porosa y di varios cursos de TTA porosa que no me arrepiento porque pues también yo estaba en un proceso de evolución de la técnica, ya hacía TTA porosa, es otra opción que no sé si tengo a colación alguna, pero al final del camino me di cuenta que la mejor opción sin duda alguna era la TTA suiza, ¿no? Nada más que en cuanto a instrumentación es un poco más costosa. Y regresé de TTA porosa a TTA suiza, ya dejé las modificaciones y fue lo que hice durante mucho tiempo, ¿no? Varios tipos de TTA suiza. Que es un pastor alemán llamado Kiva de 4 años con ruptura bilateral. Y aquí estamos viendo hay unas modificaciones de la técnica que se pueden ver por algunas razones particulares, que después podemos platicarlo, pero bueno, estas son TTA suiza bilateral. Este es el paciente al mes de la cirugía en su casa. La verdad tiene una marcha bastante segura para hacer un mes de la cirugía y bilateral. Aquí tenemos 2 meses después de la cirugía, como ya se formó una cantidad de hueso importante, ya estamos del otro lado y este paciente ya puede hacer una vida totalmente normal. O sea, los resultados son muy buenos en la mayoría de los casos, con algunas excepciones que son tal vez esas excepciones que me hacen a mí tomar decisiones, en este caso tomar la decisión de pasarme a la TPLO. Otro caso de una TTA suiza y miren, la verdad que el cierre es un cierre muy relajado, es un cierre sencillo, hay poco sangrado en esta cirugía, pese a que se hace una osteotomía, o más bien debemos buscar poco sangrado, ¿no? En particular, no puedo ver sangre durante la cirugía, es algo que me genera mucho estrés, como perder la ubicación anatómica. No me gusta adivinar en la cirugía dónde estoy parado y cuido mucho el que no tengamos sangrado. En gatos es básicamente lo mismo, que hay un gato con prueba de cajón positiva. Y el doctor Fitzpatrick hizo la primera TTA en gatos. Este es el paciente. Tiene una claudicación grado 2, casi 3. Y este es el procedimiento quirúrgico, donde hicimos una TTA suiza.
en ese paciente. Y aquí podemos ver los implantes ya una vez la reparación. Aquí ya este no es un postquirúrgico inmediato, sino ya reparada y el paciente, la verdad que muy bien. Dentro de las cosas que la TTA tiene a favor es que adelanta la patela. Como en el humano se reduce el contacto retropatelar cerca de un 40%, aquí hablamos de un 20%, ¿no? Según este estudio. Y eso reduce la condición de dolor artrósico, ¿no? Vamos con algunos casos clínicos de TPLO. Les estoy compartiendo casos que se operaron hace ya algún tiempo. Estamos hablando de más de 5 años, tal vez 5 a 7 años. Lo comento porque hoy día hacemos algunas cosas distintas con la toma radiográfica y con los implantes, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un paciente Pitbull que tiene ruptura del ligamento cruzado craneal. Aquí se hizo una planeación en el BIPOP, que es el programa de planeación. Es un día después de la cirugía, más o menos para que tengan idea de la recuperación. Un día después de la cirugía, un apoyo muy bueno. A veces no apoyan tan bien, pero les quiero presumir que pues algunos caminan tal cual estamos viendo este paciente, ¿no? Que acaba de ser operado. Muy buena marcha. Yo diría que un grado 1 de claudicación en un tiempo récord. No, gracias. Y así como llegó, Y bueno, se hacen seguimientos radiográficos hasta que haya reparación de la osteotomía. Aquí tenemos un paciente llamado Brunello. Lo conociste. Este es Brunello, pero el hermano se llama Simón. Es increíble porque estos perros, bueno, lo terminamos operando de todos. Ok, a estos berneses le habían hecho técnicas extracapsulares y esas técnicas extracapsulares fracasaron, como era de esperar, porque son técnicas que dan cierta estabilidad, pero tiempo después fracasan, la mayoría. No las recomiendo. Llegué a hacer muchos tipos de técnicas extracapsulares y la verdad, ninguna es comparable con la TPLO y la TTA, por lo tanto, no es algo que yo pueda recomendar como mi primera opción. Será mi tercera opción, pero después de luchar en lo más posible porque el propietario acepte una técnica de osteotomía correctiva. Se hacen mediciones con otro software que es el OROS, que también lo pueden ustedes adquirir. Es totalmente gratuito y pueden hacer planeación. No tan eficiente como la hacen con un BIPOP. Aquí hicimos toda la planeación. Fue el caso que planeamos nosotros hace un ratito. APT o ATP de 28 grados, D1, D2, D3 y la rotación. Esos datos tienen que estar ahí presentes siempre. Este es un mes después de la cirugía. Esto es 3 meses después de la cirugía. Luego llega el hermano. ¿No hago caminar? Sí, y llega con una claudicación grado 4, como pueden ver. Para acá, para acá. Para allá, para allá. Para allá, para allá. Tenía la misma condición, hacemos la cirugía, vean una semana después de la cirugía cómo está apoyando la pata. Mucho mejor que antes de ser operado. Un mes después. Un mes después. Aquí voy a pasar rápidamente. Esta es una parte del acto quirúrgico. Aquí tenemos a Simón. Otra vez, ¿qué pasa? Que a Simón y a Brunello lo operamos de las dos patas, ¿no? Fue bilateral. Entonces, Simón día 1 tiene justo la cirugía anterior, porque los dos lo operaron bilateral con técnica extracapsular. Así estaba caminando. Yo pensé que tenía un déficit neurológico muy, muy, muy severo y realmente era dolor. Hicimos mediciones, hicimos la cirugía.
Una cirugía, la verdad, más complicada. Esas heridas son de la cirugía anterior, porque mi abordaje en este caso es medial. La TPLO la hacemos con abordaje medial. Un día después de la cirugía, vean el apoyo que tiene. Ese que tenía una claudicación grado 3 a 4, termina en un apoyo grado 2, inmediatamente con la cirugía. Esto es 2 semanas después. Un apoyo mucho más seguro, aunque hay una atrofia muscular severa por lo anterior. El paciente en rehabilitación, todos los pacientes van a rehabilitación, control radiográfico, y esto es 3 meses después. Es una marcha más congruente, una masa muscular mucho más amplia, fuerte, aunque todavía le falta tiempo. El trote es importante también cuando ustedes dicen, pues ya el paciente está del otro lado, ya reparó, ya le hice caminar y camina muy bonito, háganlo trotar también, porque en el trote generamos un poco más de estrés y veamos qué respuesta estamos teniendo, realmente cuál es el resultado quirúrgico, ¿sí? Ok, algunos estudios, ¿no? Donde se habla de los efectos de la TPLO en el avance de la tuberosidad tibial a largo plazo. El objetivo era evaluar y comparar los patrones de carga a largo plazo dentro de la articulación en perros tratados con TPLO o TTA. La conclusión es que la TPLO puede alterar la distribución de la carga articular en relación al grupo control normal y la TTA no mostró diferencias en el grupo control. O sea, el roce articular con TTA es menor que el roce articular con TPLO. Esta fue la conclusión importante, ¿no? Comparación. TTA Suiza versus TPLO, implantes y equipos. Ambas técnicas tienen costos equiparables, equipos equiparables. Ambas técnicas son de calidad similar en cuanto a implantes y equipos. La TPLO con mayor soporte de empresas que producen implantes a nivel mundial, o sea, es la que tiene mayor soporte y es la que tiene mayor estudios también al respecto. Es un estudio comparativo, más bien de TPLO, ¿no? Donde se habla que las complicaciones en pacientes mayores a 50 kilos, o sea, pacientes gigantes, en TTA están alrededor de los 19.8% de complicaciones y en TPLO 27.8% de complicaciones en pacientes gigantes. Infecciones 15.4% en TTA, infecciones 25.9% en TPLO, tiempo de cirugía 40 minutos TTA Suiza, tiempo de cirugía 57 minutos en TPLO. Eso varía porque hay varios estudios y varían los tiempos. Ahorita están bastante parejos. Aquí la TPLO queda como un poquito en desventaja, pero hay una condición y este dato ya cambió, perdón que lo dejé aquí. Cuando el plato tibial tiene mayor a 28 grados, plato tibial mayores de 28 a 30 grados, no es buena opción hacer la TTA. ¿Por qué? Porque aunque hagan un adelantamiento correcto, aunque adelanten el tamaño correcto, ese paciente puede tener inestabilidad de la rodilla y pueden tener que entrar a hacer una TPLO. ¿Ok? Entonces, pacientes con plato tibial alto, ya es un hecho, o sea, no es algo que está en probarse, es un hecho que pacientes con plato tibial elevado, superiores a 28 grados, tienden a tener inestabilidad de la rodilla pese a una técnica de TTA perfecta. ¿Sí? Entonces, este fue un elemento que me hizo parar en algún momento porque la TPLO, no importa el ángulo que tenga, ¿no? Bueno, sí importa el ángulo que tenga. Si la TPLO está por debajo de los 34 grados, por debajo, va a funcionar mejor, ¿no? Sin duda alguna. TPLO. Me van a hacer una pregunta acá. ¿Alguna indicación con respecto al peso de sus pacientes, de los pacientes mayores a 40 kilos, lo bien por TPLO o TPA Suiza? No lo pensaría así. Creo que las dos son opciones de acuerdo al peso. De hecho, en ese estudio quedó peor parado la TPLO, ¿no? Pero ambos son, la diferencia no es significativa. O sea, eso en el número se ve como importante, pero
estadísticamente no hay una diferencia significativa. Lo que sí hay una diferencia significativa es que pacientes por encima de 50 kilos, tanto para TPLO como TPA, van a hacer sus procedimientos más complejos con mayor porcentaje de complicaciones. Entonces, el mensaje aquí grande es, en procedimientos de pacientes mayores a 40 kilos, menores a 40 kilos de ambas técnicas, tienen que tener parámetros quirúrgicos muy cuidadosos. O sea, hay que ser especialmente cuidadosos porque no es lo mismo una hemorragia de la poplitea en un perro de 40 kilos, a un perro mediano, a un perro micro perrito, ¿no? No es lo mismo un error de pocos grados en un perro de 2 kilos a un error de pocos grados en un perro de 20 kilos, ¿no? Entonces, eso sí hace una diferencia. Hay más complicaciones en pequeños y en gigantes. Hay que llevarse el método quirúrgico como con más énfasis, más cuidado. Ya estamos terminando. En este caso, la TPLO de manera contundente se puso adelante respecto a la TTA. Y no sé si tengo otro artículo, creo que no lo tengo a colación. Es un artículo que se sacó a largo plazo, o sea, respuesta a largo plazo, de acuerdo a lo que dice el propietario, de acuerdo a lo que dice el médico y de lo que dice la banda de apoyo. Y se encontró que la TPLO tiene un mejor resultado de apoyo a largo plazo después de los 12 meses en comparación con la TTA. La TTA tiene igual respuesta en cuanto a la evolución que dice el médico, que dice el propietario y que dice la banda de apoyo en los primeros meses, ¿no? En los primeros 6 meses de la cirugía. Pero a largo plazo, la TPLO, el paciente de TPLO empieza a apoyar significativamente mejor que el paciente de TTA. Y aquí hago un comparativo, ¿no? De algunas variables. TTA suiza, ligeramente más compleja, en más pasos, y la TPLO igual de compleja, realmente igual de compleja que la TTA, en cuanto al proceso quirúrgico menos predecible y repetible. Eso sí es una realidad. El proceso quirúrgico en TTA no es tan replicable. O sea, si muy buenos médicos operan 100 TTA del mismo perro, vamos a pensar que son TTA que pudiéramos repetirlo, ¿no? Clonados. Realmente la forma de operarlo va a ser distinto en cada uno de los casos, aunque la planeación sea la misma. Pero aún la planeación suele no ser la misma porque es de las técnicas donde hay más variación en la planeación. Entonces, hay tanta diversidad en la planeación como tanta diversidad de llevar esa planeación a la realidad que tiene un rango muy amplio de variables. Nada más que la rodilla es bendecida dentro de las articulaciones que pese a que no hagas una cirugía perfecta, tiende a ser bastante noble con el resultado, ¿no? Compensa muy bien el resultado. Ok, tiempo de cirugía promedio en TTA, 35 minutos. Yo me acuerdo que, aquí no es competencia de hacerla rápido, pero cuando llevas rato haciendo esa cirugía, luego puedes llevar los tiempos bastante bajos y eso, en efecto, si tu cirugía es una cirugía relajada, con un tiempo bajo, perfecto. Si tu cirugía es una cirugía estresada, forzada a bajar el tiempo, mal porque vas a tener más complicaciones, ¿no? Pero yo tenía más o menos entre 24, 30 minutos una TTA, ¿no? Una cirugía bastante rápida. La TPLO hoy día, los tiempos están en promedio, no son los míos, sino en general, 45 minutos una TPLO. Habrá quien lo hará en 30 minutos, habrá quien se echará una hora completa o más. Pero son tiempos sensatos. La TTA es más flexible el error, o sea, puedes cometer más errores sin tantas consecuencias, y la TPLO es menos flexible el error. Pero la TPLO es una cirugía que puedo llevar más fielmente a la planeación. Por lo tanto, la posibilidad de error es menor. La curva de aprendizaje de la TTA es más rápida. Estamos hablando de 60 TTA, empiezas a hacer cirugías dentro del rango aceptable. Aceptable es un 15% de complicaciones. Inaceptable es un 25% de complicaciones.
La meta es un 3 al 4% de complicaciones en ambas técnicas. Entonces, lo que llaman learning curve o la curva de aprendizaje que van a encontrar en la literatura de TTA son de 60 procedimientos para empezar a hacer TTA aceptables y 160 cirugías para hacer TTA óptimas, ¿no? Con porcentajes óptimos del 3 al 4%. La TPLO es un camino más largo porque hablamos de 80% para una técnica con resultados aceptables y 250 para resultados óptimos. En cuanto al resultado, ya platiqué cuáles eran las características importantes del resultado. Básicamente funcionan igual. Sin embargo, a largo plazo, la TPLO es una técnica más estable con un resultado más confiable en el paciente. En general y estadísticamente, ambas técnicas son aceptables para corregir el ligamento cruzado craneal. Recomiendo saber las dos porque hay casos donde hay que hacer una, hay casos donde hay que hacer la otra. Entonces recomiendo conocer ambas técnicas, ¿sí? En mi caso, ya llevo varios años donde hago casi exclusivamente TPLO, solamente en casos muy particulares utilizo el recurso de la TTA, ¿no? Y creo que terminamos. Quiero primero saber si hay alguna pregunta, algún comentario, tanto de los colegas acá. Pivochit, Pivochit no es una complicación tan común en mi práctica. Realmente estoy preocupado porque esa complicación no me ha alcanzado todavía, ¿no? Creo que he tenido un par de casos, no recuerdo más de eso, donde realmente después de la cirugía me preocupó porque empezó con ese desplazamiento. O sea, el pivot chip es un desplazamiento donde la tibia tiene como cierta rotación interna que incluso te puede generar un sonido del menisco y hay un exceso de rotación. Entonces, en esos casos, una sutura lateral puede corregirlo. Pero ha sido, yo creo que no más de 2 casos, al menos que yo he podido detectar. ¿Te ha tocado mucho? No, pero es algo que me tocó Cuando pasa el pivot chip, lo que tenemos que hacer es una sutura lateral. O sea, sí hay que hacer esa revisión del paso a paso, ¿no? De cómo hice mis mediciones, en cuánto me quedó el ángulo, si tengo rock back, ¿no? Que es este desplazamiento caudal o de rotación de la osteotomía. Tenemos que analizarlo, qué pudo haber pasado, a ver si hay otra condición que me pueda generar el pivot chip, pero la mayoría de las veces lo resuelve con una sutura lateral, antirrotacional. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando se hace cirugía en uno de los miembros, ¿la mecánica al caminar de la mascota cambia? O sea, ¿baja más el lado que está operado por el cambio de la mecánica, ¿no? Sí, esta cirugía, bueno, cualquiera de las dos, la tendencia es que el apoyo mejore significativamente en los primeros 10, 15 días respecto al día antes de la cirugía. O sea, es muy rápida la respuesta que va a tener. A veces el día después de la cirugía ya hay un apoyo mejor del día antes de la cirugía, o sea, en 24 horas. Eh, como la mecánica, como bien dices, cambia y ya no hay, y cambia para bien, ya no hay desplazamiento de la tibia cranealmente. El resultado que tenemos es que el paciente se siente más confiable pese al dolor quirúrgico. O sea, hay más confianza en el apoyo. Al principio le da mucho miedo apoyar, pero ya cuando se da cuenta que ese apoyo genera menos inseguridad, menos dolor, pese a la cirugía, empieza a haber un apoyo significativamente mejor. De hecho, lo que nos preocupa no es el apoyo del paciente,
porque sabemos que ese paciente operado de TPA o TPLO va a apoyar rápido. Lo que nos preocupa es que el propietario entienda que ese apoyo significa que vamos por buen camino, pero que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, los primeros 2, 3 meses, más bien hay que enseñarle al propietario que se detenga en cuanto a la actividad. Ese paciente tiene que estar en espacio restringido, caminar solo con correa al salir de ese espacio, unos 10, 15 minutos, no más de 20 minutos y regresar a su sitio seguro. No es un paciente que tendré libre en casa por ningún motivo. ¿Ok? Es un paciente que no se debe resbalar, no debe subir ni bajar escaleras. ¿Alguna otra duda, comentario? Y otra pregunta acerca de los meniscos. ¿Es frecuente la corrección de los meniscos cuando se hace este tipo de cirugía? Muchas veces he visto que, bueno, llega a cirugía independientemente de la técnica que utilizan. Algunas veces dicen, bueno, tenemos que reparar el menisco o no. Era para ver qué tan frecuente se da en esos casos. Hiciste una pregunta controversial, una pregunta que creo que en cualquier foro se genera una discusión enorme al respecto, porque estadísticamente la lesión meniscal va a oscilar cerca del 14 al 24% de pacientes con ruptura de ligamento cruzado tendrán la lesión meniscal. Aquí la controversia es qué lesión meniscal voy a tratar y cuál no, cuál necesita ser tratada, cuál me va a generar claudicación, qué pasa con la lesión meniscal después de resuelta la inestabilidad. Todas estas variables habría que ponerlas en la mesa y mi realidad es que muchas lesiones, mucho de ese 24, 14% de lesiones meniscales, no le hago tanto caso porque con la estabilización de la rodilla, la mayoría de los casos van a ir muy bien. Y estamos hablando de un porcentaje cerca del 94, 96% van a ir muy bien. O sea, el porcentaje de complicaciones, si tienes, eres disciplinado en la norma, en el paso a paso quirúrgico, si tienes los cuidados en quirófanos, el equipo médico correcto, o sea, entrenado, que te ayude a esta cirugía sea óptima, e implantes adecuados también, pues vas a tener un porcentaje correcto, ¿no? Cerca del 3 al 4% de complicaciones. Y dentro de ese porcentaje va a estar la lesión meniscal. Eso significa muy poco en cuanto a la incidencia. Hay casos donde sí, tenemos lesiones meniscales después de la cirugía o se exacerban las lesiones meniscales y tenemos que entrar a hacer alguna corrección local. Pero es muy, muy buena pregunta y controversial. Aquí podemos tardar, de hecho hay pláticas solo del manejo de las lesiones meniscales, ¿no? Cuándo hacer menisectomía, cuándo liberación meniscal, si se debe hacer o no la liberación meniscal. Hay muchas como dudas que se pueden generar al respecto, porque es un tema es muy interesante. Hay una pregunta, permítame, si pueden dar acceso a Rubén con el correo de Jurbet Academy. Eso no sé qué hora fue, pero por favor denle acceso a Rubén si no está. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? No, Elvis Pulido dice, saludos, doctor Beremí, felicitaciones por esa excelente presentación. Muchas Vamos a gracias. ver, vamos a ver si hay otra pregunta. Este, ya esto, no estamos en una charla de veterinaria, esto es ingeniería. Sí, eso, ahí se combinó mucho conocimiento de física, de mecánica, con la ortopedia. Hoy día no nada más en esta técnica, sino en colocación de placas, ¿no? Ya hay mucha intervención de la mecánica, cada vez toma más peso la mecánica en la toma de decisión quirúrgica. Esto que hablamos realmente es un resumen bastante superficial de lo que hoy día ha evolucionado, ¿no? Cada una de estas técnicas.
pero creo que es suficiente como para nosotros echar a andar una técnica quirúrgica. De hecho, yo creo que ustedes, los colegas que viven en Estados Unidos, tienen una ventaja por un lado, ¿no? De que la veterinaria es una de las profesiones, o tal vez el ortopedista es uno de los profesionales mejor pagados, ¿no? Dentro de las profesiones. Una TTA, y ustedes me dirán la realidad de Miami, ¿no? Yo conozco la realidad de Arizona, la realidad de California, pero la realidad de Miami no la conozco. Pero más o menos una TTA está alrededor de los 4,000 a 6,000 dólares hacia el cliente, ¿no? De 4,000 a 6,000 dólares. Si tú eres un médico itinerante, es una cirugía que se puede cobrar más o menos en los 2,500 dólares. No dudo que habrá quien la cobre a 1,500 dólares en Estados Unidos, pero la realidad es que eso es lo que se cobra en la frontera mexicana, 1,500 dólares, una TTA. Y aquí tenemos a algún colega de doctor Manuel, que es de allá de, del área fronteriza, Mexicali, Tijuana. Eso es lo que cuesta una TTA allá, ¿sí? Yo no creo que ya me estuvieron que yo estuve en Cali y me preocupaban de 1900. 1,900 dólares. Ok. Entonces, del lado mexicano estamos hablando de 1,900 dólares. Del lado americano, esa cirugía, sé que un costo, digamos dentro de lo aceptable, son 2,500, 2,800 dólares. Si una TTA y una TPLO está más o menos en unos igual, entre 5,000 a 7,000 dólares, ¿no? Estoy hablando de Arizona y de California, que sabemos que es un estado costoso. Este, pero bueno, es una herramienta. Estamos hablando de la cirugía que más va a hacer el traumatólogo en cualquier parte del mundo, ¿no? La cirugía que va a hacer cada semana va a ser una corrección del ligamento cruzado craneal roto. Entonces, creo que, y por eso les puse esta técnica como de inicio, porque quiero estimularles, no sé, a lo mejor en el foro queremos o somos médicos internistas, o somos oftalmólogos, lo que sea, pero yo quiero que sepan que tienen esa herramienta, que si hacemos entrenamiento, podemos llevar a cabo esa cirugía y nos abrimos una oportunidad de crecimiento importante, eh, pues en ese proceso que se encuentran ustedes, ¿no? El dominar esta técnica les va a dar herramientas y argumentos competitivos, sin duda alguna, en el mercado norteamericano o donde se paren, ¿sí? Eh, si la ortopedia les va a dar muchas herramientas para ser competitivo, ¿no? En el mundo veterinario en Estados Unidos, igual acá en México. Sí, una cirugía oftalmológica no cuesta lo que cuesta una cirugía de traumatología. Una cirugía de tejido blando rara vez puede costar lo que cuesta una cirugía de traumatología, que tienden a ser más costosas, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad. No sé si por ahí hay otra pregunta. Sí, el rango de precios puede ser ese que usted está dando, entre 4 y 6,000 dólares. Muchos de los casos se envían directamente a un hospital de especialidades. Hay también doctores itinerantes que vienen al hospital y hacen la cirugía. Obviamente, no hay muchos tampoco, o sea, no puedo decir que hay muchos doctores, ¿verdad? Que son itinerantes, digamos, hay muy buenos doctores, pero no hay muchas opciones. O sea, los doctores que hay son muy buenos, pero no hay muchas opciones. Y obviamente es, es más barato, o sea, la gente puede hacer, los doctores pueden hacer cirugía de tejidos blandos mucho más fácil que ese tipo de cirugía. Ya cortar un hueso ya es otro nivel. Y bueno,
y es una cirugía que es muy, muy frecuente. O sea, es increíble la cantidad de pacientes que llegan semanalmente con lesiones de la rodilla en términos generales. Y muchas veces el dueño prefiere darle tratamiento médico por el costo de la cirugía. A veces, aunque tú le demuestres que es una lesión la que está allí, que va a ser constante, que el animal está en dolor, a veces descuadra el presupuesto familiar. Tengo que agradecerle en nombre de la asociación ese apoyo que nos da cada vez que lo contactamos. Como le dije, de mi parte y de parte de la asociación es un honor para nosotros tenerlo aquí. De la UCLA, ¿verdad? Para el mundo. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Y de Carúpano para el mundo Y también. de Carúpano para el mundo, Dios. A ver cuántos carupaneros hay ahí, yo lo veo difícil. Sí, Pero bueno, sí, sí hay, sí hay. muy bien. No, bueno, es un honor, un gusto y de corazón, de corazón. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Muchas gracias por la oportunidad de este espacio de compartir también la pasión de lo que hacemos. Pues, Doctor, yo salud. quiero reiterarle el agradecimiento y bueno, nos vemos pronto. Seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Un Hasta fuerte luego. abrazo. Igual. Hasta luego. Bueno, hasta feliz noche.